Muy buenas tardes, ministros, compañeros, en el cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Leemos en 1 Corintios capítulo 4, verso 1 al 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores de cada uno, que cada uno sea hallado fiel. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Administradores de los misterios de Dios. ¿Quiénes son los administradores de los misterios de Dios? Son los ministros del cuerpo místico de Cristo, los apóstoles, los ángeles y mensajeros de cada edad, juntamente con todos los ministros que brazo a brazo están en cada edad con el mensajero de cada edad. Y sobre ellos está el Espíritu Santo, que es el administrador total de todos los misterios de Dios en la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, para poder comprender el misterio de los administradores de los misterios de Dios, encontramos que Pablo mismo dijo que él era un administrador de los misterios de Dios. Encontramos que también los apóstoles lo eran, y así por el estilo, como los profetas en el Antiguo Testamento eran los administradores de los misterios de Dios en el Antiguo y del Antiguo Testamento. Y ahora, en la iglesia del Señor Jesucristo, Cristo ha colocado administradores para administrar en la obra de Cristo. Los misterios revelados a la iglesia vienen por el Espíritu Santo a través del ministerio del mensajero de cada edad, y luego se extiende a través de los colaboradores que Dios coloca al lado de cada uno de esos mensajeros, para así estar como administradores de los misterios de Dios. Y ahora, en la iglesia del Señor Jesucristo también están unas cuantas fases que tienen que ser administradas, como la parte financiera, esa tiene que ser administrada también. Y la misma regla que es usada para los administradores en el campo espiritual, de las cosas espirituales como la revelación divina, es la misma regla aplicada para los que administran las cosas materiales como las finanzas, las propiedades y todas las cosas de la obra del Señor Jesucristo. Cada administrador tiene que estar consciente que no es de él lo que está administrando, sino que es de otro, de nuestro amado Señor Jesucristo, para que así no vaya a pensar, por ejemplo, un administrador o en los misterios, la revelación divina o en la parte financiera, que lo que llega a sus manos es de él y lo vaya a gastar en sus cosas personales, y aparezca luego que fue un mal administrador y le sea aplicada la parábola del administrador que malgastó lo que no era de él, sino que era de su Señor. Por lo tanto, cada administrador debe estar consciente que está administrando las cosas
de Jesucristo en la iglesia del Señor Jesucristo. O sea, no son para que las administre para su propio beneficio, sino para la iglesia del Señor Jesucristo. Así son también la revelación divina. Tiene que ser administrada ¿para quién? Para la iglesia del Señor Jesucristo. No es para que alguien se levante y diga, bueno, esto está bueno para escribirle y sacarle dinero y hacerse rico. La persona, no. Es para administrar para la obra del Señor Jesucristo todo lo que Cristo da al mensajero y a los colaboradores del mensajero en cada edad. Aún la parte económica también. Así es que tenemos que comenzar entendiendo estas cosas para que sepamos que si somos administradores de los bienes de alguien, y ese alguien es nuestro amado Señor Jesucristo. Para los administradores de los misterios de Dios y de todas las pertenencias de la obra de Dios, de la iglesia de Jesucristo, se aplica la parábola de las minas y la parábola de los talentos también. Él nos da para administrar, nos da para que trabajemos en su obra y su obra crezca. Y así se completen los escogidos, o se completa su iglesia con los escogidos en cada edad. La obra no se puede estancar y los administradores o administradores no pueden estancar la obra por ningún motivo, ni siquiera por motivos personales, ni por motivos económicos, ni por motivos de ninguna índole. La obra de Cristo tiene que caminar hacia adelante en cada tiempo. Lo otro es que tenemos que estar conscientes de que Él nos pedirá cuenta a todos, como hizo en las parábolas de los talentos y la parábola de las minas también. Y como hizo en esa parábola, en donde un hombre rico, entregó a una persona para que administrara sus bienes. De esto nos habla, vamos a ver si está en Lucas 19. Vamos a ver si está en Lucas 19. Si no, lo buscamos en la concordancia. Lucas 19 es la parábola de las minas. En Lucas 12 es la parábola del siervo fiel y prudente, y también del siervo infiel que no fue prudente y que fue condenado. Continuamos buscando para ver dónde vamos a encontrar 16 de qué. Vamos a Lucas 16. Está en dos lugares, Lucas 16 y también está en San Mateo, parece, o 18 o 25 por ahí. Tengo estos números aquí apuntados, pero no le... ¿25:15 de Miguel o 25? Vamos a ver Lucas 16.
está hablando del reino de los cielos, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y en Lucas 16:1, dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Miguel, explica qué es disipador. Derrochador. Despilfarrador. Sí. Sí, como no es de él, pues no le importa economizar en gasta por aquí, gasta por allá para sus propias cosas y gasta para él mismo de lo que no es de él. Sí, que si una cosa la puede conseguir en 1,000 pesos y le piden 3,000, da 3,000, pues como no es de él el dinero, pues. Bueno, y compra cosas de más que no hacen falta también. Un malgastador del dinero que no es de él. Bueno, en San Mateo 25, vamos a ver cómo lo explica ahí, porque una parábola explica la misma parábola en otro lugar. Miguel, esta es la de los talentos. Vamos a seguir con esta entonces. Que yo tenía 2 lugares aquí donde por mayordomo. Es muy importante todo esto porque tiene que ver con todos nosotros. Sí, es el de las minas. Vamos a seguir con esta de luego. Había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Dame cuenta de tu mayordomía. En mayordomía, quizás, no, mayordomía aquí no lo tenemos en mayordomía. Dame cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para cuando se me quite de la mayordomía. Y para cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero,
¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Es sencilla, Miguel. Sí, lo que él hizo ahí fue de lo que no era de él. Le restó para esto. Déjame ver si se lo digo aquí como que ellos me entiendan. Fue listo, acá es algo así. Sí, porque ahora el Señor alaba la astucia, la sagacidad. Y este hombre, pues aún sabiendo que va a ser destituido, ahora agarra las deudas que hay, que no le pertenece a él el dinero, y como todavía está como administrador, como mayordomo, le dice a este, ¿cuánto tú debes? Tanto, pues págame tanto nada más, apunta ahí. Y así le va bajando la deuda a los demás. Y ahora cuando me voten de acá, pues ya me reciben estos otros, porque los traté bien. Pero ahora lo que Cristo, la enseñanza, dice, los hijos de este mundo, de este siglo, son más sagaces que los hijos de luz. O lo que le sigue ahora nos enseña a hacer riqueza y a hacer con las cosas terrenales, con las riquezas terrenales, que son riquezas injustas, o sea, perecederas, con eso, trabajar en la obra para hacer riquezas arriba y tener amigos arriba. No le dijo el arcángel a Daniel, tú eres muy amado en el cielo. Entonces a Daniel, con las cosas que estaban al alcance de él trabajaba para la obra de Dios. Entonces cuando uno hace con las cosas materiales, trabaja en la obra de Dios, lo que está haciendo es riqueza en el cielo, tesoros en el cielo, y va a ser bien recibido en el cielo. Porque ¿qué le dice Dios a un sinnúmero de personas? Aún no solamente de las oraciones que han sido oídas, sino tus limosnas han llegado hasta Dios, han sido agradables a Dios, han sido recibidas por Dios. Cuando se han hecho para la obra de Dios, son agradables a Dios y son recibidas por Dios, como si se les estuviera dando al mismo Dios, porque el cuerpo místico de Cristo es su iglesia, y su iglesia es parte de Cristo, es el mismo Cristo en la forma de la iglesia. Por lo tanto, lo que uno coloca en la iglesia del Señor Jesucristo, lo ha estado recibiendo Jesucristo, y por consiguiente ha estado haciendo tesoros, ¿dónde? En el cielo. Ha estado haciendo tesoros en el reino de los cielos. Todo lo que uno hace en la iglesia lo hace en el reino de los cielos, y por consiguiente será recibido con grandes riquezas en el cielo, porque el Hijo del Hombre viene con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, a los hijos e hijas de Dios conforme a las obras que ha hecho. ¿Dónde? En la iglesia. No es con las obras que ha hecho
para otra cosa, sino las obras que ha hecho para y en la iglesia del Señor Jesucristo. Vean, aún personas que le hacen un favor, un vaso de agua fría, que es lo más sencillo, no perderá su recompensa cualquiera que le dé un vaso de agua fresca a un escogido de Dios, a un miembro de la iglesia de Jesucristo, a uno de estos pequeñitos, a uno de estos mis hermanos más pequeños. Los hermanos más pequeños de Jesús son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora podemos ver aquí que así como Cristo coloca estas parábolas en donde se le pide cuenta a las personas por su mayordomía, porque lo que administraban no era de ellos, sino que era de su Señor. Así, lo que nosotros administramos no es nuestro, sino de nuestro Señor Jesucristo, porque todo le pertenece a Él, y Él pedirá cuenta a cada uno en el tiempo correspondiente. Aún a cada mensajero también le pedirá cuenta. Eso no lo sabía el reverendo William Branham, y cuando fue al paraíso, allí se lo dijeron y se sorprendió. Vamos a ver si le conseguimos por aquí en el libro de los sellos, página 121, dice, y aún en la 122, aquí hay algo también, dice, oí un gran ruido y miré hacia esa dirección, y allí venía corriendo un gran número de varones jóvenes, como de 20 años, en el cuerpo angelical. La edad es de joven. Tenían cabellos oscuros, rubios, etcétera. O sea, cabello, cada cual tenía el color que le corresponde. Y cada uno estaba vestido con una vestidura blanca y estaban descalzos. Y llegaron y me abrazaron, diciendo, nuestro precioso hermano. Volví la vista y allí estaba todavía en mi cama, y pensé, esto en verdad es raro. Y en ese momento una voz me comenzó a hablar, y nunca vi de dónde venía. Dijo, tú has sido reunido con tu gente. Luego unos hombres me levantaron y me colocaron sobre un lugar alto, así elevado. Dije, ¿por qué han hecho eso? La voz dijo, sobre la tierra tú fuiste un líder. Entonces dije, yo no entiendo esto. Y la voz me estaba hablando, pero nunca vi de dónde venía, pero estaba más arriba hablándome. Dije, si yo he muerto, quiero ver a Jesús. Él fue toda mi vida, ahora quiero verlo. La voz dijo, no lo puedes ver ahora, él todavía está más arriba. ¿Ve usted? Esto fue debajo del altar, en el sexto lugar, el lugar a donde va el hombre. Todavía no era el séptimo lugar, donde está Dios, era el sexto lugar. O sea, la voz venía de más arriba, Cristo está más arriba, Cristo está en la séptima dimensión. Y los santos, los creyentes, cuando mueren van a la sexta dimensión, que es el paraíso. Allí están todos, estaban pasando, parecía que había millones. Yo nunca había visto tanta gente, y yo allí estaba sentado, y esas personas pasaban abrazándome y llamándome hermano. Entonces la voz dijo, tú has sido reunido con tu gente como lo fue Jacob. Y ahora esta visita al paraíso es figura de la que él iba a tener cuando partió definitivamente al paraíso, cuando partió del cuerpo y físicamente su cuerpo murió.
Y pregunté, ¿todos son mi gente? ¿Son todos estos Branham? Él dijo, no, son tus convertidos a Cristo. Y los miré muy bien, y había una dama muy hermosa, la cual vino y me abrazó. Todas eran casi de la misma edad. Y ella vino, me abrazó y dijo, oh, mi precioso hermano. Me miró y pensé, parece un ángel, y pasó. Entonces la voz me preguntó, ¿no la conoces? Respondí, no la reconocía. Dijo, tú la condujiste a Cristo cuando tenía más de 90 años. ¿Cómo la va a conocer si tenía 90 años cuando la fue convertida a Cristo bajo el ministerio del hermano Branham, y ahora lo que está viendo es una joven que tiene como 20 años? Porque por la apariencia no la conoció. Como los discípulos del Señor Jesucristo, cuando Cristo resucitó, no lo conocieron. Y cuando nuestros familiares que tenían más de 50 años y eran creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, cuando resucitan, si estamos pensando en que van a resucitar como eran cuando se fueron, no los vamos a conocer. Pero sí estamos conscientes que van a aparecer en cuerpos jóvenes y glorificados, entonces sí los vamos a reconocer, aunque físicamente no tengan la misma apariencia, aunque no se vean como un ancianito o una anciana y se vean como unos jovencitos, vamos a saber que esos fueron aquellos ancianitos que se fueron. Dije, esa joven tan hermosa tenía más de 90 años. Dijo, ella ahora jamás podrá cambiar. Por eso está diciendo, precioso hermano. Vean la bendición tan grande que hay en un ministerio. Un ministerio es para bendición de todos los que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y por lo tanto, los ministerios son para trabajar en la obra, para que Cristo llame y junte a todos los escogidos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y eso lo hace Cristo de edad en edad, usando el mensajero y los colaboradores de ese mensajero, trabajando brazo a brazo con ese mensajero de Dios. Así se lleva a cabo la obra y son llamados y juntados todos los escogidos de Dios en cada edad. Sigue diciendo el reverendo William Branham. Pensé, y de esto tenía yo temor. Estas personas son reales, no iban para ninguna parte, no estaban cansados de estar allí. Y dije, ¿por qué no puedo ver a Jesús? Dijo, algún día Él vendrá, y vendrá a ti primero, y tú serás juzgado. Estas personas son tus convertidos que has guiado. Dije, ¿y por ser un líder tengo que ser juzgado? Respondió, sí. Entonces dije, ¿todo líder tiene que ser juzgado de esta manera? Respondió, sí. Pregunté, ¿qué de San Pablo? Dijo, él tendrá que ser juzgado con los suyos. Entonces dije, si el grupo de él entra, entonces los míos también, porque he predicado exactamente la misma palabra que él. He predicado exactamente la misma palabra. Él bautizó en el nombre de Jesucristo y yo también. Yo prediqué y en ese momento millones gritaron a una sola voz. En eso estamos confiando. Pensé, si yo hubiera sabido esto antes de venir aquí, yo hubiera forzado a la gente para que vinieran. Ellos no pueden perder esta oportunidad. Entonces él dijo, algún día Él vendrá. Ahora, allá no bebemos, ni comemos, ni dormimos, todos somos iguales. ¿No es eso perfecto? Es más allá de lo perfecto. No es sublime, sino aún más allá de lo sublime. No hay palabras en el vocabulario para describirlo. Simplemente cuando lleguemos allá, habremos llegado donde debemos llegar. Pensé, ahora, si esto es tan perfecto, entonces, ¿cómo será
más adelante. ¿Cómo será más arriba? En la séptima dimensión. Él dijo, cuando llegue Jesús y te juzgue según tu ministerio, entonces regresaremos a la tierra para habitar en el cuerpo nuevamente. Ahora, yo nunca había pensado acerca de eso anteriormente. ¿Ves que él no sabía acerca de eso antes de escucharlo allá en la sexta dimensión? Él no sabía que los mensajeros y los ministros iban a ser juzgados, que cada mensajero con su grupo iba a ser juzgado. Él no sabía eso. Pero eso es perfectamente de acuerdo a las Escrituras. Regresaremos a la tierra para habitar en cuerpos y allí comeremos. Aquí ni comemos ni tampoco dormimos. Allá comeremos cuando volvamos a la tierra. Y son nuestros invitados para ese tiempo. Así es que los estamos esperando. Pensé, esto es maravilloso. Yo tenía temor de esto. ¿Por qué tenía yo temor de morir para venir a esto? Esto es perfección, más que perfección, más perfección. Esta es perfección, más perfección, más perfección. Esto es maravilloso. Estábamos directamente debajo del altar. Allí estábamos debajo del altar, esperando la venida, esperando que Él fuera a recoger a los cuerpos que duermen en el polvo para resucitarnos de nuevo. Pasaría y nos resucitaría, como sucedió cuando Jesús pasó por el paraíso y trajo a Abraham, Isaac y los demás que estaban esperando la primera resurrección. Ellos entraron en la ciudad y aparecieron a muchos. Es algo perfectamente de acuerdo a las Escrituras. Si fue una visión o lo que fue perfectamente escritural. Ahora vean el paralelo que hay entre la primera venida y su ida al paraíso. Y para este tiempo final, lo que va a suceder con los que están en el paraíso. Y ahí, como todo eso está bajo el séptimo sello, hay que dejarlo quietecito por el momento. Ahora, hemos visto que cada mensajero con su grupo va a ser juzgado. Ellos van a ser juzgados antes de resucitar. Ahora, podemos ver que hay algo ahí, y ese es un misterio que está dentro del séptimo sello, de lo cual no se puede hablar con mucho detalle para no interrumpir todo lo que hay en ese misterio y todo lo que antecede a ese misterio, porque no puede cumplirse ese misterio sin cumplirse primero lo que va antes de la resurrección de los muertos en Cristo. Y lo que va antes de la resurrección de los muertos en Cristo está ligado a la trompeta final. Tiene que estar tocando la trompeta para que los muertos en Cristo luego resuciten. Ahora hemos visto que todos los administradores darán cuenta a Dios. No es cosa de uno decir, yo lo usé, lo que Dios, las cosas de la obra de Dios las usé y no me importó si se usaron bien o no. Aunque a la persona no importe, a Cristo sí le va a importar. Y cuando juzgue a las personas, ahí será en donde se sabrá cómo Cristo vio la forma de administración que la persona llevó a cabo. Debe ser de acuerdo a la voluntad de Cristo, no conforme a la voluntad humana, porque tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Cristo, porque tiene que ser para beneficio de la obra de Jesucristo, nuestro Salvador.
Ahora sabemos que todos los mensajeros, los 7 ángeles mensajeros y los apóstoles, excepto Judas Iscariote, todos van a salir bien. Y también para el día postrero, el mensajero del día postrero. Y cada colaborador de cada uno de los mensajeros de cada edad, también esperamos que salgan bien los que fueron fieles. Los que no fueron fieles no saldrán bien. ¿Quiénes fueron como Himeneo o Emeneo? Ellos trabajaron con Pablo, pero después fueron colaboradores de Pablo, pero después se apartaron por su cuenta y ya esos no van a salir bien. Ahora, lo que queremos es ser buenos administradores de los misterios de Cristo. Y entre los misterios de Cristo no solamente están los misterios espirituales, sino también la parte física. La parte económica también es uno de los misterios en la obra de Cristo, como las minas, los talentos y todo eso está señalando a cosas que tienen que ser ministradas en la obra de Cristo. Por lo tanto, ¿cómo se movería la iglesia? ¿Cómo compraría Biblias? ¿Cómo pagaría pasajes? ¿Cómo viajarían los apóstoles? ¿Cómo viajarían los mensajeros? ¿Vean? Con dinero, pagando transportación o teniendo autos. ¿Vean? Y Dios proveería dinero para todos esos gastos. ¿Y cómo comprarían un local o cómo construirían? ¿Ve? Todo eso está en los misterios de la parte económica de la iglesia del Señor Jesucristo, en donde también Dios ha colocado personas para que administren esos bienes. Cada pastor es el responsable con el grupo de administración de esa parte económica, porque el pastor tiene sus ayudantes, como cada mensajero tiene sus ayudantes también. El pastor tiene sus ayudantes para la parte de los cánticos, también tiene su ayudante como copastor, tiene sus otros ayudantes que dirigen los cánticos y así por el estilo. Para la Santa Cena también hay personas colocadas ahí, hay diáconos, hay síndicos y así por el estilo, y para la parte económica también, para que así, si el pastor falta, todo siga marchando bien, porque si no lo tienen todo bien ordenado, entonces si el pastor todo lo que entra a la iglesia lo pone a nombre de él, y la cuenta de banco está a nombre de él, y las propiedades a nombre de él, si muere, ¿de quién es entonces todo? De los hijos. Y eso pues no está bien. Debe de estar bien ordenado todo, de modo que lo que es del Señor siga siendo del Señor. Ahora, todo eso debe ser correcto. Cada persona debe saber que lo que recibe no es de él, sino de la obra del Señor Jesucristo. Por lo tanto, no puede disponer así como si fuera de él para dárselo a sus familiares. Esto, toma esto para ti, esto para ti. Está siendo peor que el hombre que supo que iba a ser destituido del cargo y ya lo que eran deudas. Le dijo, ahora tú págate, debes 100, págate 80. Le hizo una rebaja de ¿cuánto? De un 5%, de un 25%, 20%, un 20% ahí, ¿ve? Para ganárselo, para que cuando lo votaran, bueno, pues allá me dará trabajo fulano y por allá pues nos arreglamos después. A lo mejor después le administro a eso, a todos ellos les administro los negocios de ellos también. Así es que tenemos que saber todas estas cosas porque Dios va
a pedir cuenta a los administradores de los misterios de Dios. A los administradores que están en diferentes fases de la obra de Cristo. A cada uno en aquello en lo cual trabaja en la obra del Señor Jesucristo. Es un privilegio muy grande trabajar en la obra de Cristo. Es un privilegio muy grande ser un administrador de los misterios de Dios. Es un privilegio muy grande ser un administrador como pastor o como misionero, como apóstol, como evangelista, como pastor, como profeta, como maestro o como administrador, como ayuda, administrando en la parte económica o en diferentes formas en la obra del Señor Jesucristo. Y Cristo dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 12, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Viene para recompensar a cada uno según sea su obra en la obra del Señor Jesucristo, según o conforme a como haya trabajo en la obra, Cristo lo va a recompensar. Él viene y con él su galardón. Por lo tanto, los galardones nuestros los tiene ¿quién? Jesucristo nuestro Salvador. Mi deseo es que el galardón de cada uno de ustedes sea grande. Que Cristo les dé un galardón grande cuando reparta los galardones a cada uno de ustedes. Así como yo también deseo para mí que el galardón que Él me dé sea el más grande de todos. Porque en eso tenemos que ser así. Tenemos que querer lo más grande para nosotros en el reino de Cristo. Y para eso, pues hay que ser fiel, trabajar siendo fiel. Si en lo poco somos fieles, en lo mucho vamos a ser fieles también y Él nos va a colocar en lo mucho. El galardón que nos dará tendrá que ver con lo mucho que Él nos dará en su reino. Vean, para que tengan una idea aquí, pueden quedar de pie, no se preocupen. San Mateo capítulo 19, versos 27 al 30 dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Preguntando qué va a tener en el reino de Cristo. O sea que Pedro no es como algunos que dicen, no, a mí no me interesa ningún galardón. Bueno, a quien no le interesan los galardones, que nos los den a nosotros, ¿verdad, Miguel? Que nos diga quién es, que le decimos a Cristo, Cristo, esta persona no los quiere, así es que nos los pasa a nosotros. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, esto va a ser en el reino milenial, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, eso será el trono ¿de quién? De David. Vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Recuerden que en el Antiguo Testamento, en el tiempo de los jueces, Dios gobernaba sobre el pueblo hebreo a través de los jueces. Y eso era ¿qué? La teocracia sobre el pueblo hebreo y en medio del pueblo hebreo. Por eso cuando el pueblo hebreo pidió a Samuel que le constituyese un rey, y Samuel se puso triste y molesto con el pueblo, Dios le dijo que no lo habían rechazado a él, a Samuel, sino que a quien habían rechazado era Dios para que no reinara sobre ellos. Y Dios estaba reinando, sí, a través de los jueces. ¿Desde quién? No. Desde Otoniel,
Eso sin contar a Josué, ¿verdad? Josué también vino a ser como un juez, pero desde Ototiel, un líder espiritual y político y caudillo como Moisés. Sí, Dios reinó sobre el pueblo hebreo a través de Moisés, a través de Josué y luego a través de los jueces hasta Samuel. Y el pueblo hebreo no le gustó la monarquía ya para el tiempo de Samuel, pues aunque no tenían nada contra Samuel, pero los hijos de Samuel, vean, ocasionaron que el pueblo se desanimara y pidiera un rey para que se estableciera la monarquía en medio del pueblo hebreo. Y aunque Dios tenía en su programa un rey conforme a su corazón para el pueblo hebreo y les había hablado acerca de que cuando el pueblo hebreo quisiera tener rey, tenía que ser uno de los mismos hebreos, y le estableció cómo tenía que ser el rey. Pero también le dijo a través del profeta Samuel las cosas que el rey iba a exigir: impuestos y también los hijos de las personas. ¿Para qué? Para llevarlos como soldados a la guerra y así por el estilo. Y con todo y eso el pueblo quiso tener un rey, porque no le agradó al pueblo la actitud de los hijos de Samuel. Y a lo mejor pensaban, si muere Samuel, va a quedar un hijo de Samuel como juez y vamos a tener problemas con uno de estos hijos de Samuel. Pero Dios tenía en su plan un rey. Lo que pasa es que el rey todavía estaba pequeñito, si había nacido, estaba pequeño todavía. Era David, ya estaba nacido, era David, pero era un jovencito y todavía no estaba en la edad que Dios quería para que fuera rey. Todavía Dios no lo había entrenado, tenía que entrenarlo antes de colocarlo como rey, porque Dios entrena a la persona para colocarla en el ministerio, para colocarla en el lugar donde Dios quiere que trabaje. Como también dice de los avivamientos, dice que no puede venir un avivamiento sin que primero Dios envíe al profeta, levante al profeta y lo entrene, y luego lo envíe con el mensaje al pueblo. Y entonces viene el avivamiento de esa edad o de esa dispensación. Cuando envía un mensajero para una edad, es un avivamiento temporal para una edad. Cuando envía un mensajero para una dispensación, trae un avivamiento dispensacional. Toda esa dispensación va a tener ese avivamiento. Ahora, hablando acerca de David o del profeta, vean, en la página 26 del libro de citas es que él habla acerca de que para Dios enviar un avivamiento y el pueblo recibir un avivamiento, Dios tiene que tener al hombre, al profeta, y entrenarlo primero y después enviarlo con el mensaje. Ahora, no hay un avivamiento si no hay un profeta con un mensaje. Si no hay un mensajero con un mensaje, no hay avivamiento. Es más, puede haber un profeta y si no tiene el mensaje todavía, no hay ningún avivamiento. Tiene Dios que entrenarlo y darle el mensaje y mostrarle, darle la revelación y poner en su corazón y en su boca ese mensaje. Y Dios lo entrena para que lo hable en la forma que debe ser hablado. Si Dios va a llamar gente de la alta sociedad y de mucha sabiduría humana, ¿cómo tiene que entrenar al hombre? A su mensajero lo tiene que entrenar en ese nivel. Si la gente que van a ser llamados son del común del pueblo, pues Dios lo entrena
en ese nivel del común del pueblo, de modo que coma como el pueblo come, que hable como el pueblo habla, que se exprese en la forma que el pueblo se expresa, y así es uno del pueblo, y cuando habla el pueblo sabe lo que está hablando. Pero si Dios va a llamar a la gente del común del pueblo y les envía un hombre bien educado, va a estar hablando palabras que cada persona va a tener que tener un diccionario para buscar a ver qué es lo que está diciendo. No van a entender nada de lo que dijo esa persona y no va a tener entonces éxito el ministerio de esa persona. Dios lo envía al pueblo preparado en la misma forma en que es el pueblo. Y ahí lo vamos a dejar para no ahondar mucho. Ahora, hemos visto que los administradores darán cuenta a Dios por todo lo que Dios ha colocado en sus manos para administrar. Por eso tenemos que ser administradores fieles a Cristo, administrando con amor divino y de buena gana todos los bienes que Cristo ha colocado en nuestras manos, bienes espirituales y bienes materiales también. Administradores de los misterios de Dios. Ese ha sido nuestro tema para esta ocasión. Que Dios me los bendiga, les guarde y les use grandemente en su obra en este tiempo final. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Bueno, ya con nosotros nuevamente nuestro amigo y hermano el reverendo Miguel Bermúdez Marín para continuar, y luego nos veremos a las 5 de la tarde, Dios mediante, en la actividad que ya está programada. Y ya no tendremos prisa, Miguel, en la actividad. Aunque el único que iba a tener prisa era yo, pero ya no, ya estoy tranquilo porque no tengo que tener prisa, ya todo fue arreglado para que tenga el tiempo necesario. Que Dios me los bendiga y les guarde a todos y les use grandemente en su obra. Amén. Con nosotros nuestro hermano y amigo Miguel Bermúdez Marín.